Mi nombre es Lina y tengo 26 años. Vivo en un apartamento pequeño en una zona tranquila de la ciudad, donde la vida se siente lenta y calmada por fuera. Cada mañana me despierto temprano, preparo una taza de té y me siento junto a la ventana antes de empezar mi día. Desde la distancia, mi vida parece pacífica y sencilla. Pero dentro de mí hay un espacio que nunca se ha llenado. Es un espacio conectado con alguien a quien perdí hace muchos años. Alguien en quien todavía pienso casi todos los días. Tengo un hermano mayor, o tal vez debería decir que tenía uno. Su nombre es Armin. Era 3 años mayor que yo y cuando éramos niños, él era todo mi mundo. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo, mi protector y a veces incluso mi maestro. Cuando tenía miedo a la oscuridad, él se quedaba conmigo hasta que me quedaba dormida. Cuando tenía problemas en la escuela, siempre encontraba la manera de hacerme sonreír de nuevo. Era fuerte, seguro de sí mismo y lleno de vida. A todo el mundo le caía bien y yo lo admiraba más que a nadie. Al principio, todo en nuestra vida se sentía cálido y feliz. Vivíamos en una casa pequeña con nuestros padres. No era una vida perfecta, pero era suficiente. Cenábamos juntos todas las noches, reíamos, compartíamos historias y nos apoyábamos mutuamente. Aquellos eran los días en los que creía que nada cambiaría jamás. Pero poco a poco las cosas empezaron a sentirse diferentes. A medida que mi hermano crecía, empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Pasaba más tiempo fuera y menos tiempo en casa. Dejó de hablar tanto durante la cena. A veces parecía cansado, incluso cuando no había hecho nada en todo el día. Noté estos cambios, pero no los entendía. Pensé que era solo parte de crecer. Pero luego, la distancia entre nosotros se hizo más grande. Dejó de contarme cosas sobre su vida. Ya no compartía sus pensamientos ni sus sueños. Cuando intentaba hablar con él, me daba respuestas cortas o decía que estaba ocupado. El hermano, que antes se quedaba despierto toda la noche, hablando conmigo, estaba desapareciendo lentamente. En su lugar había alguien callado, alguien distante. En ese momento me sentí confundida y un poco dolida. No sabía qué había hecho mal. Intenté acercarme más a él, pero sentía como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Cuanto más lo intentaba, más lejos parecía irse él. Mis padres también lo notaron, pero no hablaban mucho de ello. A veces los oía susurrar tarde por la noche. Sus voces eran suaves, pero podía sentir su preocupación.
Algo iba mal, pero nadie quería decirlo en voz alta. Entonces, un día, sucedió algo que nunca olvidaré. Era una tarde normal. El sol brillaba y todo parecía tranquilo. Llegué a casa de la escuela, esperando ver a mi hermano en su habitación o sentado en la sala. Pero la casa se sentía extrañamente silenciosa. Al principio pensé que había salido de nuevo. Eso no era inusual. Pero entonces noté algo extraño. Su puerta estaba abierta y la habitación por dentro parecía vacía. Caminé lentamente hacia el umbral y miré hacia adentro. Su ropa no estaba, su mochila faltaba. Las pequeñas cosas que siempre guardaba en su escritorio ya no estaban allí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Corrí hacia mi madre y le pregunté, ¿dónde está Armin? Ella me miró por un momento, pero no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido y sus ojos se veían cansados. Se fue, dijo en voz baja. Yo no entendía. ¿A qué te refieres con que se fue? Pregunté. Ella desvió la mirada y no dijo nada más. Al principio todo parecía irreal. Pensé que tal vez volvería por la noche, como siempre. Me dije a mí misma que debía haber una explicación sencilla. Tal vez solo necesitaba algo de tiempo. Tal vez regresaría y se reiría de todo. Pero en lo más profundo sentía algo pesado. Esa noche su silla en la mesa del comedor estaba vacía. La casa se sentía más fría. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de algo importante. Mi hermano se había ido. Y nadie sabía cuándo o si alguna vez regresaría. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé mirando la cama vacía frente a la mía, esperando oír el sonido de los pasos de mi hermano en el pasillo. Me dije que era solo un día. Tal vez necesitaba espacio, tal vez volvería por la mañana con una explicación sencilla. Pero llegó la mañana y la casa seguía en silencio. Al principio todo se sentía confuso, como un sueño del que no podía despertar. Fui a la escuela, pero no podía concentrarme. Mis amigos hablaban, reían, vivían sus vidas normales, mientras mi mente estaba en otro lugar. Cada pequeño sonido me hacía girar la cabeza, esperando que fuera él, pero nunca lo era. Los días pasaban lentamente. Mis padres evitaban el tema. Cuando hacía preguntas, daban respuestas cortas. Solo necesitaba irse, estará bien. No te preocupes demasiado, pero sus voces no sonaban tranquilas, sonaban cansadas y asustadas. Cuanto más evitaban la verdad, más quería yo entenderla. Poco a poco, el silencio en nuestra casa se hizo más pesado.
Mi padre pasaba más tiempo fuera. Mi madre parecía perdida en sus pensamientos y yo sentía que estaba en medio de algo que no entendía. Una tarde decidí entrar en la habitación de mi hermano. Al principio dudé. Se sentía mal, como si estuviera entrando en un espacio que todavía le pertenecía. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba algo que pudiera explicar por qué se fue. La habitación estaba casi vacía, pero no del todo. Todavía quedaban algunas cosas que olvidó llevarse. Un libro en el estante, una chaqueta vieja colgada detrás de la puerta. Y en el escritorio había una caja pequeña. Caminé lentamente hacia ella. Mis manos se sentían frías mientras la abría. Dentro había cosas pequeñas, fotos viejas, un reloj roto y algunos papeles doblados. Tomé uno de los papeles y lo abrí con cuidado. No era una carta, parecía más una nota. La letra era la suya. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras leía las palabras. Lo siento, no puedo quedarme aquí más tiempo. Me detuve por un momento. Las palabras parecían simples, pero cargaban con algo profundo, algo doloroso. Continué leyendo. No quiero herir a nadie, pero siento que ya no pertenezco a este lugar. Se me oprimió el pecho. Leí las líneas una y otra vez, intentando entender a qué se refería. ¿No pertenecer? ¿Cómo podía sentirse así? Este era su hogar. Éramos su familia, o al menos eso era lo que yo creía. Esa noche me senté en su cama sosteniendo la nota en mis manos. Por primera vez empecé a ver las cosas de manera diferente. Recordé la forma en que dejó de hablarnos, la forma en que evitaba el contacto visual, la forma en que parecía perdido, incluso cuando estaba en casa. Tal vez había estado luchando durante mucho tiempo y tal vez ninguno de nosotros se dio cuenta. Ese pensamiento me dolió más que cualquier otra cosa. Al día siguiente intenté hablar con mi madre otra vez. Esta vez le mostré la nota. Su rostro cambió de inmediato. Miró el papel, luego a mí y después desvió la mirada. No deberías hurgar en sus cosas, dijo suavemente. Pero necesito entender, respondí. ¿Por qué se sentía así? ¿Por qué no nos lo dijo? Ella no respondió. En cambio, caminó hacia la ventana y se quedó allí en silencio. Pude ver sus hombros moverse ligeramente. Estaba intentando no llorar. En ese momento me di cuenta de algo importante. Mi madre sabía más de lo que me estaba diciendo. Hay algo que no estás diciendo, dije con cuidado. Cerró los ojos por un momento, luego susurró.
Hay cosas que son demasiado dolorosas para hablar de ellas. Sus palabras quedaron en el aire, demasiado dolorosas. Eso significaba que había una verdad detrás de todo esto, una verdad que nadie quería enfrentar. Desde ese día no pude dejar de pensar en ello. Mi hermano no solo se fue por algo serio, algo que lo cambió. La vida tranquila que una vez conocí empezó a sentirse como una mentira. Cada recuerdo ahora tenía una pregunta detrás. Cada momento se sentía incompleto. Lentamente, la verdad empezó a aparecer, pero no con claridad. Llegó en pedazos pequeños, en el silencio, en el miedo, en cosas que nunca se dijeron, y en lo más profundo lo sentí. La verdadera historia de mi hermano aún no había sido contada, y yo era la única que todavía quería encontrarla. Los días se convirtieron en semanas, pero el silencio en nuestra casa no cambió. Si acaso se volvió más pesado. Ya no era solo la ausencia de mi hermano, era la sensación de que se me estaba ocultando algo importante. Ya no podía aceptarlo. Una noche encontré a mi madre sentada sola en la cocina. Las luces estaban bajas y la habitación se sentía silenciosa y pesada. Ella miraba a la nada, perdida en sus pensamientos. Esta vez no dudé. Mamá, dije suavemente, por favor, dime la verdad. Ella me miró sorprendida. Por un momento vi miedo en sus ojos. Ya te lo dije, dijo, solo necesitaba irse. No, respondí, negando con la cabeza, esa no es la verdad. Mi voz era calmada, pero por dentro sentía una tormenta. Me acerqué y puse la nota sobre la mesa frente a ella. Él dijo que no pertenecía aquí, continué. ¿Por qué se sentiría así en su propia casa? Ella se quedó mirando la nota, apretando lentamente las manos. Algo pasó, dije. ¿Y tú sabes qué es? La habitación volvió a quedar en silencio. Al principio no dijo nada. Luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó contenerlas, pero esta vez no pudo. No quería que lo supieras, susurró. Su voz se quebró y sentí que se me hundía el corazón. ¿Saber qué? Pregunté suavemente. Respiró profundamente, como si finalmente estuviera lista para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Tu hermano comenzó y luego se detuvo. Por un momento se cubrió la cara con las manos. Nunca la había visto así antes, ni tan débil ni tan rota. Tu padre y Armin tuvieron una pelea,
dijo finalmente. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Una pelea, repetí. Ella asintió lentamente. No fue solo una discusión normal, continuó. Fue peor, mucho peor. Mi mente empezó a acelerarse. ¿Qué pasó?, pregunté. Dudó de nuevo, pero esta vez no se detuvo. Tu padre tenía expectativas muy altas, dijo. Quería que Armin siguiera un camino determinado, un trabajo estable, una vida segura, pero Armin quería algo diferente. Escuché con atención tratando de entender. Quería irse de la ciudad, continuó. Quería seguir su propio sueño, pero tu padre no lo aceptó. Dijo que era un error. Dijo que Armin estaba siendo irresponsable. Casi podía ver la escena en mi mente. Discutieron durante muchos días, dijo. La tensión en la casa se hizo más fuerte. Y luego una noche todo explotó. Su voz se volvió más baja. Tu padre dijo algo que nunca debería haber dicho, susurró. Mi corazón latía más rápido. ¿Qué dijo? Ella me miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Le dijo a Armin que, si no seguía sus reglas, ya no era parte de esta familia. Las palabras me golpearon como un peso pesado. Ya no era parte de esta familia. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Y Armin?, pregunté despacio. Se fue esa misma noche, dijo ella, sin decir adiós. La habitación se sentía fría. De repente todo empezó a tener sentido. El silencio, la distancia, la tristeza en sus ojos. Él no solo se fue empujado. ¿Por qué no lo detuviste?, pregunté con la voz temblorosa. Las lágrimas rodaban por su mejilla. Lo intenté, dijo, pero todo pasó muy rápido. ¿Y tu padre? Estaba demasiado enfadado, no escuchó. Sentí una mezcla de emociones creciendo en mi interior. Rabia, tristeza, conmoción. ¿Y después de eso?, pregunté. Ella bajó la mirada. Nunca volvimos a saber de él. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Nunca volvimos a saber de él. Durante años creí que mi hermano eligió dejarnos, pero ahora veía una verdad diferente. Se fue porque se sintió rechazado, porque sintió que no pertenecía. Me senté lentamente tratando de procesar todo. Toda mi vida pensé que entendía a mi familia, pero ahora me daba cuenta de que solo había visto la superficie. Ojalá te lo hubiera dicho antes, dijo mi madre en voz baja, pero tenía miedo. No quería que odiaras a tu padre. No quería romper nuestra familia más de lo que ya estaba. La miré. Por primera vez la vi no solo como mi madre,
sino como alguien que había estado cargando con un dolor durante muchos años. Pero eso no cambiaba la verdad. Un profundo silencio llenó la habitación de nuevo. Entonces dije algo que nunca había dicho antes. Voy a encontrarlo. Ella me miró sorprendida. No sé dónde está, dijo. Lo intentaré, respondí. Tengo que hacerlo, porque ahora entendía algo con claridad. Mi hermano no desapareció, estaba perdido y tal vez todavía estaba esperando ser encontrado. Esa noche todo se sintió diferente. Me senté sola en mi habitación, pensando en todo lo que mi madre me había contado. La verdad era pesada, pero también hacía que las cosas fueran más claras. Durante tantos años creí que mi hermano nos dejó sin motivo, pero ahora entendía. No se fue porque no le importáramos. Se fue porque estaba herido. Al principio sentí rabia hacia mi padre por sus palabras crueles, rabia hacia mi madre por ocultar la verdad, pero poco a poco esa rabia empezó a transformarse en algo más, comprensión. Empecé a pensar en mi hermano de una manera nueva. Recordé su silencio, su distancia, sus ojos cansados. Tal vez había estado luchando durante mucho tiempo y nadie lo escuchó de verdad. A la mañana siguiente tomé una decisión. Iba a encontrarlo. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque necesitaba intentarlo. Empecé con las cosas pequeñas. Revisé sus viejas pertenencias de nuevo, esta vez con cuidado. En la caja pequeña encontré algo que no había notado antes. Un trozo de papel con un nombre y un lugar escritos. Parecía una dirección antigua, tal vez algún lugar al que una vez quiso ir. No era mucho, pero era un comienzo. Días después me encontré de pie en una ciudad diferente. Las calles eran desconocidas y mi corazón estaba lleno de esperanza y miedo a la vez. No sabía si lo encontraría o si él siquiera quería ser encontrado. Por un momento estuve a punto de dar media vuelta, pero entonces recordé sus palabras. Siento que ya no pertenezco a este lugar. No podía dejar que ese fuera el final de su historia. Caminé lentamente por las calles, preguntando a la gente, mostrando su foto antigua. Algunos negaban con la cabeza, otros intentaban ayudar. El tiempo pasaba y mi esperanza empezaba a desvanecerse. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, sucedió algo inesperado. El dueño de una tienda pequeña miró la foto y se detuvo. Creo que lo he visto, dijo. Mi corazón dio un salto. Señaló hacia el final de la calle. Hay un taller.
Un hombre tranquilo trabaja allí. Se parece a este. No esperé. Corrí. Cuando llegué al lugar me detuve frente a la puerta. Mis manos temblaban. Respiré profundamente y entré. Allí estaba él, más mayor, m- más callado, pero era él, mi hermano. Por un momento solo nos miramos. Se sintió como si el tiempo se detuviera. Lina, dijo, con la voz llena de incredulidad. Las lágrimas llenaron mis ojos. Sí, susurré. Nos quedamos allí sin saber qué decir a continuación. Años de silencio se interponían entre nosotros, pero al mismo tiempo algo más profundo nos conectaba. Pensé que te había perdido, dije suavemente. Él bajó la mirada por un momento. Pensé que ya no pertenecía, respondió. Esas palabras dolieron, pero ahora las entendía. Me acerqué. Nunca estuviste solo, dije. Simplemente no te entendíamos. Me miró de nuevo, con los ojos llenos de emoción. Lentamente empezamos a hablar. No todo de golpe, no todo el dolor, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Me contó sobre su viaje, sus luchas y cómo intentó construir una vida por su cuenta. No fue fácil, pero sobrevivió. Y yo le hablé de casa, de nuestra madre, del silencio en el que vivimos después de que se fue. Días después le pregunté algo importante. ¿Volverás? Dije. Él dudó. No lo sé, respondió honestamente. Y eso estaba bien, porque esta vez no se trataba de obligarlo, se trataba de entenderlo. Antes de irme, nos detuvimos juntos de nuevo, igual que cuando éramos niños. La distancia seguía ahí, pero ya no estaba vacía. Estaba llena de verdad. Cuando regresé a casa, se lo conté todo a mi madre. Lloró, pero esta vez sus lágrimas se sintieron diferentes. No eran solo dolor, también eran alivio. Poco a poco, nuestra familia empezó a sanar. No de forma perfecta, pero sí honesta. Y eso era suficiente. Ahora, cuando me siento junto a mi ventana por la mañana, mi vida se siente diferente. El espacio vacío dentro de mí no ha desaparecido por completo, pero ya no está lleno de confusión, está lleno de comprensión, porque a veces la gente no se va porque quiera, a veces se van porque sienten que no tienen lugar donde quedarse y a veces todo lo que necesitan es que alguien los encuentre de nuevo. Esa es la lección que aprendí. No ignores el silencio, no ignores el dolor y lo más importante, no esperes demasiado para entender a las personas que amas, porque un día
podrían haberse ido y puede que nunca tengas la oportunidad de traerlos de vuelta, porque un día podrían haberse ido y puede que nunca tengas la oportunidad de traerlos de vuelta.